Acá estamos en el aire con una clase de estadística, chicos de tercer año del Instituto San Lucas. Vamos a ver organización de datos. Ya habíamos definido en clases anteriores todos los conceptos básicos de estadística, ¿sí? Definimos lo que era población, muestra, unidad estadística, variable, ¿sí? Los tipos de variables, que habíamos clasificado la variable en cualitativa, las que no se expresan por número, pues solamente representa atributos, y después la variable cuantitativa, que se clasifica a su vez en cuantitativa continua y cuantitativa discreta. Así que eso es lo que vamos a ver ahora, cómo organizamos los datos. Bueno, esto corresponde a la actividad de la página 134, que quieran seguir la explicación en el libro. Después voy a subir obviamente esta página también al aula virtual, y donde acá tenemos una encuesta realizada a 200 personas sobre su color favorito, sobre los colores primarios. O sea, tenemos rojo, verde y azul. Bien, acá ya hay una cuestión para analizar. X sub y para nosotros va a representar la variable X sub y. Bueno, esta es la variable. En este caso, ¿cuál es la variable? Y la variable en este caso son los colores primarios. ¿De qué tipo sería esta variable? Como no expresamos por número, va a ser cualitativa. Bien, otro concepto. ¿Cuál es la población estadística? Bueno, la población estadística, como decíamos, 200 personas, entonces 200 sería la población estadística. Entonces la población estadística, que dijimos que representábamos con la letra N, para nosotros va a valer en este caso 200, que son las personas encuestadas. ¿Sí? Entonces, estos son los conceptos básicos, ¿no? Estamos hablando de conceptos básicos. Entonces ya identificamos la variable cualitativa, ¿sí? Y cuáles son los colores primarios en este caso. Bien. El resultado de la encuesta ya lo tenemos acá en esta columna, donde F minúscula sub I, ¿sí? F minúscula sub I, FI, para nosotros va a representar la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? Comenzamos a definir esto. Es la cantidad de veces que se repite el valor de una variable. En este caso, la variable que corresponde al color rojo se repite 90 veces. O sea que significa esto que hay 90 personas que su color preferido es el rojo. ¿Sí? La frecuencia absoluta de la variable verde vale 50. Hay 50 personas que prefieren el color verde y 60 personas que prefieren el color azul. La suma total de la frecuencia absoluta es la población estadística. Entonces, otro concepto, la población estadística es la sumatoria, que este símbolo como una M, esta M acostada, ¿sí? La población estadística es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta. ¿Sí? La sumatoria de la frecuencia absoluta da un total de 200. ¿Sí? Entonces esto es un concepto a tener en cuenta. Sería como es un concepto, pero sería como una fórmula, vamos a decir. ¿Sí? Bien, y a partir de acá vamos a ir definiendo nuevos conceptos. Por ejemplo, F mayúscula sub I. Para nosotros, F mayúscula sub I va a representar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ir sumando, acumulando la frecuencia absoluta. Por lo tanto, el primer valor de la frecuencia acumulada va a ser el primer valor de la frecuencia absoluta, o sea, 90. Y a partir de acá tenemos que ir sumando la frecuencia absoluta siguiente para obtener la frecuencia acumulada,
¿sí?, que corresponde a esa variable. En este caso, tenemos que sumar 90 más 50 y en este caso nos da 140. 140 más 60 y nos va a dar, en este caso, 200. Otro valor para tener en cuenta, el último valor de la frecuencia absoluta acumulada corresponde con la población estadística. Fíjense, 200 y 200 coincide. Bien, ahora F minúscula sub R, F minúscula sub R es la frecuencia relativa. Bueno, voy a usar comillas para no escribir todo. Frecuencia relativa. Y eso hay que definir. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es el cociente entre la frecuencia absoluta de la variable dividido la población estadística. ¿Sí? Entonces, la frecuencia relativa, los valores que van a ir en esta columna, lo vamos a obtener dividiendo la frecuencia absoluta por la población estadística. Entonces, en este caso, para el rojo, ¿cuál es la frecuencia absoluta? 90. Que tenemos que dividir por 200. ¿Sí? Y eso nos va a dar un valor de 0,45. 0,45. Voy a ampliar esta columna, voy a ampliar un cachito. Bien, entonces quiere decir que este valor lo obtuvimos dividiendo la frecuencia absoluta por la población estadística. Ahora, para el verde, la frecuencia absoluta es 50 dividido la población, que es 200. En este caso nos da 0,25. Y para el azul va a ser 60 dividido 200, que en este caso el resultado de 60 dividido 200 da 0,3. Bien, si sumamos toda la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la sumatoria de la frecuencia relativa tiene que ser aproximadamente 1. En este caso la suma da 10, se volvió 1, en este caso da, bueno, da 1 exacto. ¿Sí? Muchas veces cuando redondeamos, que se acuerdan que aproximación vimos el año pasado, cómo redondeamos los números, ¿sí?, cómo aproximamos un número por redondeo o por truncamiento, cuando la aproximación es por exceso y la aproximación en su mayoría es por exceso, Profe, ¿sí? ¿puedo aceptar a Diego? Sí, ya está. ¿Ah? Eh, si la aproximación es por exceso, y la mayoría es por exceso, este valor va a ser mayor que 1. Si la mayoría de las aproximaciones son por defecto, ¿sí?, y prima ese valor por defecto, este valor va a ser próximo a 1, no va a llegar a 1, pero va a estar próximo a 1. Lo ideal sea que valga 1, quiere decir que las aproximaciones estuvieron en el entorno de un error que podemos considerarlo como, vamos a decir, un error despreciable. Bien, la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual no es otra cosa que, voy a escribir acá, frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa multiplicado por 100. Bien, eso quiere decir que toda la columna de la frecuencia relativa lo debemos multiplicar por 100. Y multiplicar por la unidad seguido de 0 es correr la coma, la cantidad de 0 que tenga ese valor. En este caso, como vamos a multiplicar por 100, vamos a correr la coma hacia la derecha 2 lugares. O sea que esto me queda 45%, 25%, 30%. ¿Sí? Bien, hasta acá estamos. La sumatoria de la frecuencia relativa, ¿sí?, me va a dar 45 más 25, 70, 70 más 30, 100. Si la frecuencia relativa me dio 1,
evidentemente que la frecuencia relativa porcentual me tiene que dar 100, porque este valor por 100. Bien, después tenemos la frecuencia, en la última columna, la frecuencia relativa, ¿sí?, acumulada porcentual. O sea que vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta, fuimos acumulando para obtener la frecuencia acumulada, ¿sí?, este valor, ese valor que llamamos FI, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer con la frecuencia relativa porcentual acumulada. Vamos a ir acumulando la frecuencia relativa porcentual, donde el primer valor, obviamente que se repite, sea 45, y a partir de acá vamos sumando 45 más 25, en este caso da 70, 70 más 30 que me va a dar 100. El último valor de la frecuencia relativa acumulada porcentual coincide con la sumatoria de la frecuencia relativa porcentual. Bueno, estos son las frecuencias que se utilizan más a menudo. Las frecuencias que habitualmente se utilizan. Por ejemplo, acá hay una que no es muy habitual su uso, pero sirve para calcular el posterior. Por ejemplo, la frecuencia relativa, utilizado así en unidades decimales, prácticamente no se utiliza. De la frecuencia relativa, la que más se utiliza es la relativa porcentual y la relativa acumulada porcentual, ¿sí? Cada una de estas frecuencias representan algo, que ahora vamos a analizar esto. Por ejemplo, ¿para qué me sirve, por ejemplo, la frecuencia absoluta? ¿Sí? La frecuencia absoluta, la primera frecuencia. ¿Qué me indica? Como dijimos antes, el valor, ¿sí?, o la cantidad de veces que se repite el valor de una variable, ¿sí? La frecuencia acumulada, en este caso, como se trata de variable cualitativa, la acumulación mucho que no me sirve. Pero cuando se trabaje con variable cuantitativa, esta columna sí nos va a servir y de mucho valor. En este caso no son acumulativos los colores, no son acumulativos, ¿sí? Entonces no tiene mucha utilidad en este caso, como la variable es cualitativa, esta columna de frecuencia acumulada. Pero ya le explico para poder calcular después con variable cuantitativa qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en este caso, para la variable cualitativa, ¿cuáles son las frecuencias que a nosotros nos sirve para interpretar? Bueno, la primera, la frecuencia absoluta, y luego la frecuencia relativa porcentual. La acumulada no nos sirve porque colores acumulados no nos sirve para interpretar nada. Pero cuando se traten de variable cuantitativa, con número, cuando trabajemos con número, ahí sí nos va a servir para mucho. Que ya vamos a ver en el caso de variable cuantitativa la interpretación que tienen cada uno. Hacer esta tabla, construir esta tabla es muy sencillo. Es más, muchas veces uno ya se acuerda de memoria cuál es la secuencia en que aparecen y vamos a decir, la elaboración nos lleva más allá que unos cálculos sencillos, donde tenemos un cálculo de una división, después una multiplicación, o sea que es relativamente sencillo. Pero la estadística no solamente se refiere a esta parte de organizar los datos en una tabla, sino que a nosotros nos interesa muchísimo, ¿sí?, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico, o sea que tenemos que interpretar para qué nos sirve esta tabla. Si yo construyo una tabla y no sé interpretar la tabla, mucho que digamos no me sirve, porque lo estoy haciendo de manera mecánica y memorística la construcción de una tabla. Todo esto tiene un significado. Por ejemplo, vamos a ver un significado. En este caso, mucho análisis no vamos a poder hacer porque tenemos solamente 3 variables, ¿sí?, y encima es cualitativa, que mucho análisis interpretativo no tiene, ¿sí? O sea, estamos con estadística, Diego. Venimos ya con estadística hace varias clases, ¿sí? Bien.
Si se le traba un poquito esta imagen, acá en este caso, como yo lo estoy filmando, lo voy a subir después al aula. No se preocupen mucho, por ahí si se congeló la imagen. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algunos análisis. Bien, acá significa que de esta población, algunos análisis que nos podemos hacer. De las 200 personas que fueron encuestadas, 90 personas prefieren el color rojo, 50 personas el color verde, 60 personas el color azul. En términos porcentuales, la columna de frecuencia relativa porcentual, el 45% de la persona encuestada prefieren el rojo, el 25% el verde, el 30% el azul. Entonces, la pregunta puede ser, ¿cuál es el color favorito de estas 200 personas? Bueno, evidentemente que el color favorito podemos analizar acá en la frecuencia absoluta o en la relativa porcentual. ¿Cuál es el que tiene mayor valor? Evidentemente el que corresponde a la variable rojo. O sea que el color favorito de estas 200 personas encuestadas es el rojo. ¿Y cuál es el menos favorito? Y el que tiene menor frecuencia absoluta o menor frecuencia relativa porcentual. ¿Cuál es? El valor 25 que corresponde a la variable verde. O sea que si nosotros ordenáramos por gusto, esta tabla debería ser rojo, después el azul y después el verde. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes eh, ¿qué color, qué color primario preferirían para su auto, para su primer auto, ¿sí? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿El rojo, el verde o el azul? ¿Qué elegirían? Bueno, ahí podemos hacer una Rojo. encuesta los, entre las 17 personas que estamos en el Zoom, ¿sí? Y podríamos construir una tabla organizando los datos también como algo parecido a esto, ¿sí? Bien, como creo que va a haber tiempo para explicarle rápidamente lo que son los gráficos de barra y gráfico circular, que son los dos gráficos que se utilizan para los casos de variables cualitativas, ¿sí? Le voy a explicar rápidamente. Bien, en el caso de la variable, cuando se trate de variable cualitativa, los gráficos preferentemente se utilizan el de barra y el gráfico circular, o lo que ustedes le llamaron en la primaria el gráfico de torta, ¿sí? Que el nombre técnico, el más apropiado, es gráfico circular. Bien, vamos al gráfico de barra. ¿Cómo se construye un gráfico de barra? A ver, voy a tener que ir corriendo la cámara, ¿sí? El gráfico de barra se utiliza para su construcción un sistema de eje cartesiano, donde en la abscisa, en el eje horizontal, va la variable y en la ordenada va la frecuencia absoluta. O sea que la variable, en este caso, rojo, verde, azul, va a ir en el eje horizontal, el eje de la abscisa. Por ejemplo, acá va rojo, verde y azul. Y en el eje vertical, en la ordenada, van las variables absolutas, que en este caso los valores van a ser lo que aparecen acá en la tabla, que son 90, 50 y 60. Bueno, vamos a suponer que 50 tengo acá, 100 tendría acá, o sea que 90 un poquito menos, y 60 estaría entre un poquito más de la mitad, perdón, 60, perdón, estaría más o menos por acá. Bueno, valores aproximados. El rojo me da una frecuencia de 90, o sea que tomo un ancho, ¿sí? Un ancho de barra, y lo llevo hasta la altura de 90. Esta es mi barra, ¿sí? Que corresponde al color rojo. Tiene una frecuencia absoluta de 90. Incluso yo lo puedo poner en la parte superior de la barra el valor 90. El verde tiene 50. El color verde tiene 50, o sea que a la altura de 50
marcamos un ancho de banda, ¿sí? Y esto es 50, y el azul tiene 60. El azul tiene 60. Entonces ahí hemos construido un gráfico de barra, ¿sí? Para el gráfico circular hay que calcular el valor del ángulo central y se representa en el gráfico circular, gráfico de torta, se representa la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual. Entonces, para eso tenemos que hacer un cálculo. Deberíamos calcular el ángulo central que corresponde a cada valor de estos porcentuales, porque acuérdense que estos valores acá representan porcentaje, como dice aquí la tabla: 25, 45%, 25%, 30%. Bueno, ¿cómo calculamos el ángulo central? Y planteamos una regla de 3 simple. Una vez que planteamos la regla de 3 simple, después vamos a hacer una reflexión y hacemos el cálculo directo. Bueno, como esto van a estar representados, estos valores de porcentuales van a estar representados en determinado ángulo. Acuérdense que una circunferencia completa, un giro completo, tiene 360 grados, ¿sí? Un giro completo para la circunferencia tiene 360 grados, ¿ok? Por lo tanto, lo que tenemos que ver, los diferentes porcentajes a qué corresponde. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el 100% representa, el 100% del total representa el total de ángulo, que son 360 grados. Y en este caso vamos a poner para el rojo, que vale 45%, va a ser X. ¿Cómo resolvemos? Bueno, hacemos el producto cruzado, 360 por 45, y ese valor dividimos por 100. 100%. Bueno, acá evidentemente que las unidades porcentuales podemos cancelar y me quedan grados. O sea que en definitiva, fíjense, el 360 y el 100 son valores que van a ir siempre. Entonces, directamente lo que hacemos es, este 360 dividido 100 ya lo podemos tener como un valor. O sea, en este caso tenemos que correr dos lugares, la coma hacia la izquierda, 3,60, que me quedan 3,6, directamente multiplicado por el ángulo que queremos calcular, su ángulo central. Entonces, directamente acá, ¿qué valor sería? 3,6 por 45. Ese me va a dar el valor del ángulo central, que en este caso va a dar 162 grados. En este caso va a ser 3,6 por 25%, y eso me da un valor de 90 grados. Y por último, voy a tener para 30%, 3,6 por 30%, que me va a dar igual a 108 grados. Bueno, evidentemente que la suma total me tiene que dar 360 grados, como podemos comprobar haciendo la suma, ¿sí? Me tiene que dar 360 grados. Bien, ¿cómo construimos el gráfico circular? Bien, tenemos el centro de la circunferencia, trazamos una horizontal, y desde esa horizontal marcamos con el transportador los 162 grados que corresponde al color rojo. Entonces apoyamos el transportador, ¿sí?, la parte central, y marcamos 162 grados, que me va a dar aproximadamente por acá. Trazamos ese ángulo y toda esta zona correspondería, voy a hacerlo cada uno con su color. Entonces tengo la circunferencia, apoyo el transportador, ¿sí?, con el centro en el cero del centro de la circunferencia en el centro del transportador, y marco 160 grados. 90 grados sería en la parte perpendicular a esta horizontal. Después 150, 160 más o menos me da por acá. Bueno, entonces toda esta zona corresponde al color rojo. Después, para representar lo que corresponde al verde, 90 grados,
Vamos a apoyar el transportador en esta posición, apoyamos el transportador y desde acá marcamos 90 grados. Me da esto, correspondería al verde. Bueno, acá como son, vamos a decir, bueno, está un poco mal representado esto, debería ser un poco más grande. El resto, como son tres valores variables nada más, 108 grados, que corresponde al azul. Bueno, ahí tenemos la construcción de los gráficos. Ahora, estos gráficos ustedes los pueden trabajar directamente con el Excel.